Hola mis amigos, Dios los bendiga. Amigos de mi Padre, Dios los bendiga a todos con la luz, la revelación de su santa palabra. Porque donde quiere, quiera que la palabra de Dios caiga, ella es como una semilla. Ella dará fruto. Y este es nuestro objetivo, que ella caiga en buena tierra y venga a fructificar a 30, a 60, a 100 por cada semillita en su vida, en la vida de sus seres queridos, sus amigos, en donde quiera que vaya, que usted venga a dar frutos para que nuestro Señor Jesucristo sea santificado en su vida. Y entonces el reino de Él se venga a esparcir a través de su vida, para que entonces finalmente la voluntad de Él sea hecha a través de su vida en toda la tierra. Que Dios bendiga en el nombre del Señor Jesús. Ayer nosotros hablábamos sobre eh, las personas que tienen el Espíritu Santo. Cuando la persona tiene el Espíritu Santo, ella no es ilusionada, engañada por nadie, nadie, porque seguramente el Espíritu Santo testifica con ella, habla con ella, le enseña, le orienta, le advierte, le exhorta, reprende. Y ella acepta, porque el Espíritu Santo es el guía. Él es el sustituto de Jesús hoy. En la época de Jesús, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él dirigía a sus ovejas, dirigía a sus discípulos. Cuando Él murió, resucitó y ascendió a los cielos, entonces el Padre envió a un otro consolador que es el Espíritu Santo. Solo que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él dirigía personalmente, físicamente, Él estaba físicamente dirigiendo a sus ovejas, como un buen pastor. Cuando Él ascendió a los cielos, entonces, en sustitución a Él, vino el Espíritu Santo. Ahora, Dios, en la persona del Espíritu Santo, no se queda al lado de la persona, no. El Espíritu Santo se queda adentro de nosotros, en nuestra mente, en nuestro intelecto. Él se queda adentro de nosotros. Y entonces Él nos guía con inspiraciones, con orientaciones. Usted ya ha de haber tenido esa experiencia, usted que ya recibió el Espíritu Santo. Usted ya ha de haber tenido experiencia de que usted estaba, por ejemplo, desorientada, perdida, perdido, en fin. Y de repente usted agarra la Biblia y cae en una página, un versículo, una palabra que viene exactamente a encajarse en su problema. Él está hablando con usted, Él habló con usted. Y usted entonces, caray, Dios me está respondiendo. Y cuando Él responde, Él no deja duda. Cuando Él habla,
Cuando Dios habla con nosotros, Él no deja ni sombra de duda. Por eso es importante, es de suprema importancia que todos tengan el Espíritu Santo para que puedan ser guiados por Él, orientados por Él, como si Jesús estuviera físicamente al lado diciendo, vete para allá, vete para acá. Ahora, miren qué interesante. Jesús dijo para los judíos, los religiosos eran muy religiosos. Y Jesús dijo, mira, allá usted puede encontrar eso en Juan capítulo 10, cuando los judíos preguntaron a Jesús, ¿hasta cuándo tendrás nuestra alma suspensa? ¿Hasta cuándo tendrás nuestra alma suspendida? Si eres el Cristo, dinos abiertamente. Está bien, no están mal. Ellos tenían razón. Solo que Jesús respondió, ya los he dicho y no creéis. Ya les dije y ustedes no creyeron. No creyeron. No creyeron. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, esas obras confirman, testifican, dan testimonio de mí. Por las obras que Jesús hacía, ellos no necesitaban estar con el alma ahí suspendida, no. Estaban viendo que allí no era un profeta apenas, pero era el propio Dios en la persona, en carne y hueso, que estaba con ellos. Pero Jesús dijo, pero vosotros no creéis. Vosotros no creéis. Y de ahí es que está el problema. ¿Cómo es que creemos, obispo? Dígame, ¿cómo es que yo voy a decirles cómo yo creo, cómo yo he creído, a pesar de no tener así visto a Jesús con mis ojos físicos, a pesar de no haberlo sentido en mi corazón, a pesar de no haber tocado, pero yo creí. Y la creencia, amiga y amigo, es una actitud, así como el perdón es una actitud, la creencia también es una actitud que no depende de sentimiento del alma, del corazón, depende de la cabeza. Por ejemplo, para que yo pueda perdonar a una persona, yo no tengo que sentir ganas o pasión, amor, sentimientos para aquella persona. No, porque eso no tengo control en mi corazón de mis sentimientos, ni de nadie. Pero yo tengo control en mi mente, en mi intelecto. Si yo perdono a aquella persona, entonces yo quiero el bien de aquella persona. Yo deseo el bien a aquella persona. Y es como el Espíritu Santo me enseñó. Yo perdono queriendo el bien, orando, pidiendo a Dios el bien para ella. Oh Dios, aquella persona me hizo daño, pero yo quiero
que el Señor la venga a bendecir, a revelarle a ella lo que me has revelado a mí. Y cuando yo hago eso, cuando uso el intelecto, el racional, para perdonar, de acuerdo con mi creencia, entonces eso satisface aquello que ella necesita del perdón. Lo mismo es la creencia en la palabra de Dios. Cuando la persona obedece la palabra de Dios, ella está mostrando que cree de verdad. ¿Por qué? Porque está actuando su fe. Ella está actuando, obedeciendo aquella palabra, aquella voz, la palabra de Dios. Entonces, es una decisión, no es un sentimiento, porque yo ya le he dicho y lo repito, si dependiera del corazón, nosotros no vamos a creer jamás. Si dependiera del corazón, no vamos a perdonar jamás. Pero es una decisión. Ahí sí. Cuando Dios manda que Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, ¿cómo es que puedo amar con sentimientos del corazón a una persona que quiere matarme, que me quiere hacer daño? No hay condiciones. Yo no tengo condiciones de controlar a mi corazón. Yo no puedo obligar a mi corazón a amar a una persona que me quiere hacer daño. Pero yo puedo querer el bien de aquella persona. Y eso es lo que interesa. Lo que interesa para Dios no es lo que sentimos, pero lo que hacemos. ¿Se acuerda aquel caso del padre que mandó a los dos hijos para la viña para trabajar? Entonces le dijo al primero, ve a trabajar, hijo. Y el hijo dijo, sí, señor padre, pero no fue. Ya, de hecho, al primero le dijo, ve a trabajar. Y él dijo, ay no, padre, no quiero y todo. Pero después, arrepentido, él fue a trabajar. Ya el segundo, el padre le dijo lo mismo, ve a trabajar, hijo. Y él dijo, sí, señor. Él fue educado, respetuoso, pero no fue a trabajar. Y lo que interesa para Dios es la actitud de fe, de obediencia. Entonces, cuando Jesús dijo, vosotros no creéis, pero vosotros no creéis en mi palabra, obviamente. Entonces la creencia involucra obediencia. La creencia en la palabra de Dios envuelve obediencia. Los que obedecen la palabra de Dios son bendecidos. No son aquellos que sienten una emoción, que tienen un sentimiento, ay, yo amo la palabra de Dios. No. Ama la palabra de Dios quien obedece. No solo simplemente siente. Jesús le dijo a los judíos, pero vosotros no creéis. ¿Y por qué ellos no creían? De ahí Jesús les responde, porque no sois de mis ovejas. Como ya los he dicho, y es interesante que usted sepa, es importante que cómo es que las ovejas son guiadas por el pastor. Usted sabe que las ovejas oyen la voz del pastor y obedecen. Ella no tiene que sentir, ellas tienen que oír. Ellas oyen la voz del pastor y ellas obedecen. Si viene una persona que no es el pastor de ellas y les dice las mismas palabras, ellas no le van a dar importancia. ¿Por qué? Porque la oveja conoce a su pastor, así como el pastor conoce a sus ovejas.
Entonces, Dios le conoce. Y si usted lo conoce, entonces usted obedece a su voz. Lo mismo se pasa conmigo. Cuando el Espíritu Santo, que es nuestro guía a toda la verdad, habla, nosotros sabemos que Él habla. Ahora, la obediencia depende de nosotros. Si somos ovejas de su rebaño, nosotros vamos a obedecer. Si no somos oveja de su rebaño, no vamos a obedecer. Ese es un hecho. Entonces muchas personas se ilusionan, por ejemplo, con la religión. ¿Por qué? Con permiso. Porque ellas dicen así, ellas se dicen a sí mismas, yo voy a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles. A veces voy a los viernes para ayudar allá a contribuir con mi presencia y todo. Entonces ella cree lo siguiente, que ella ya cumplió su obligación. Yo ya fui a la iglesia, hice eso, hice lo otro. Yo diezmé, ofrendé, oré. Yo hice eso, hice aquello. Y cree que eso es suficiente. Ella cree que porque ella obedeció a algunas cosas puntuales, y es una oveja. Pero no, la oveja escucha la voz del buen pastor. Es lo que Jesús dijo aquí. Mis ovejas oyen mi voz. Oyen y obviamente obedecen. La oveja no siente. La oveja obedece cuando escucha la voz del pastor. Yo ya vi, y hasta en internet hay ahí ejemplos muy claros, que las ovejas estaban esparcidas por el pasto y vinieron personas y llamaron a las ovejas y no hicieron caso. Otras personas vinieron, hablaron a las ovejas, ni caso hicieron. Pero vino ahí el pastor y habló, y ellas escucharon. Inmediatamente se juntaron alrededor del buen pastor. Es muy bueno, es magnífico ese ejemplo. Entonces, mi amiga y mi amigo, cuando se escucha la voz de Dios y obedece, es porque la persona es oveja del rebaño de Dios. Cuando oye, pero no obedece, es porque ella no es de aquel rebaño. Ella pertenece a otro rebaño, pero no a aquel pastor. Entonces Jesús dijo, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, o sea, me obedecen. Entonces, cuando la persona cree en el Señor Jesús, yo no veo a Jesús. ¿Cómo es que puedo creer en Él? Yo no lo veo. Yo no necesito verlo. No hace falta sentirlo. No necesito tocarlo. Yo solo necesito obedecerlo. Obedecer su voz. Solo eso, que es su palabra. Dios nos dejó, ponga mucha atención, es muy importante esto. Dios nos dejó tres cosas extremadamente importantes. Primero, Él nos dejó el nombre de su Hijo, Jesús. Él nos dejó el Espíritu de Jesús. Tercero, Él nos dejó la palabra de Jesús.
Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, nosotros oramos en el nombre de Jesús. Nosotros hablamos con Dios en el nombre de Jesús. Nosotros pedimos todo a Dios en el nombre de Jesús. Cuando nosotros oímos la palabra de Él, es Él que está hablando con nosotros. Él es el que habla. Por ejemplo, yo leo este texto, es Dios hablando conmigo. De la misma manera como habla con usted. Aquí está escrito. Mis ovejas oyen mi voz. Pero no es una voz audible. No. Aquí está. Es la palabra de Él. Cuando usted lee la Biblia, sepa que Dios está hablando con usted. Si usted va a obedecerla o no, ya es otro asunto. Si usted obedece la palabra de Dios, entonces usted está mostrando que cree en Él. No hace falta verlo, sentirlo, tocarlo. Entonces Él dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Punto y coma. Vean qué interesante. Y les doy la vida eterna y nunca han de perecer. Claro, nunca van a perecer. ¿Por qué? Porque la oveja oye la voz del pastor y sigue su voz, independiente de sentirlo o no. Y les doy la vida eterna y nunca han de perecer. Y nadie, no hay demonio, no hay diablo, no hay brujería, no hay hechicería, no hay ojo grande, no hay envidia, no hay mal de ojo, no hay nada. Nadie arrebatará de mi mano. Es muy fuerte. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, ahí él continúa, mi Padre, ¿quién me lo dio? Él dice, mi Padre, ¿qué me dio? Es más grande que todos. Es más grande que todos. Y nadie puede arrebatarlas de las manos de mi Padre. Vea que Jesús dice, nadie puede arrebatar de mi mano. Y enseguida él dice, nadie puede arrebatar la oveja de la mano del Padre. De ahí él concluye, yo y el Padre somos uno. Eso es glorioso. Yo y el Padre somos uno. Entonces, amiga y amigo, cuando usted ve a una persona, un mal testimonio, la persona queriendo, con aquella sed de atraer a las personas para su rebaño, un mal pastor, por ejemplo, él quiere atraer del rebaño del vecino a sus ovejas para sí. Entonces, él seguramente, como mal pastor, él va a hacer de las tripas corazón para engañar a las ovejas allá del rebaño. Pero aquellas ovejas del rebaño solo oyen la voz de su pastor. Ellas no van, no, de nada sirve ofrecerle oro en polvo, ellas no van, porque es una cuestión de conciencia, es una fe consciente, es una fe obediente, es una fe que involucra la obediencia. Por eso hablamos esta semana aquel texto que Jesús dijo, que el apóstol Pablo, se supone que es el apóstol Pablo de Hebreos, que Jesús
aprendió por las cosas que sufrió. Aprendió por las cosas que sufrió. O sea, si él, Jesús, aprendió, tuvo que sufrir para aprender, imagínese nosotros. Entonces nosotros también sufrimos para que vengamos a aprender. Pero ni un demonio, ni el diablo, ni una brujería, ni mal de ojo, eso, aquello, es capaz de arrebatarnos de las manos de nuestro Padre, de nuestro buen pastor, de nuestro Señor Jesús. Entonces, es imprescindible, es extremadamente importante que usted reciba el Espíritu Santo. Es porque no tiene idea, es la cosa más importante. Y necesitamos y dependemos del Espíritu Santo como dependemos del aire para vivir. Eso es. Usted aceptó a Jesús como su Señor y Salvador. Y usted tal vez sea como muchos que son fieles en sus diezmos, en sus ofrendas y todo. Pero allá afuera su comportamiento es diferente. Anda con mentiras, con engaños. Usted es aquella persona y usted sabe que tiene un genio malo, un temperamento. Si le dan en una mejilla, usted devuelve con 2 cachetadas. De nada sirve que obedezca en parte aquello que es simple, sencillo, porque ser fiel en el diezmo solo es separar la la primera décima parte y colocar en el altar. Es sencillo. Ahora lo difícil es usted, por ejemplo, perdonar a una persona que terminó con su matrimonio, que destruyó su hogar, dividió su familia. Solo quien tiene el Espíritu Santo es capaz de obedecer esa voz, perdonar conscientemente. Oh Dios, a fulano, terminó con mi matrimonio, pero yo perdono, yo lo perdono, yo quiero bien para ella. Obispo, eso es muy difícil, yo sé que sí, y yo lo sé, pero no es imposible, porque Dios no pide nada que nosotros no podamos atender. Él no pide nada imposible para nosotros. Todo lo que Él pide, nosotros podemos atenderlo, incluso perdonar, pero obviamente con la fe, inteligente, con la cabeza. Oh Dios, ten compasión de aquella criatura. Yo quiero el bien para ella, aunque el corazón grite allá adentro, yo no perdono, que muera y que la noticia se sepa. No, pero en la cabeza yo quiero que sea bendecida. Es muy padre esto, es muy fuerte. Entonces, amiga y amigo, vamos a pensar, a razonar en este texto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me conocen, ellas me siguen y les doy la vida eterna y nunca van a perecer y nadie las arrebatará de mi mano. ¡Qué maravilla! Mañana nosotros estaremos en un movimiento de oración, clamando, humillándonos ante Dios y clamando con toda nuestra fuerza, toda nuestra fe. Vamos a clamar a Dios y que dijo, si mi pueblo, que se llama por mi nombre, se humillare, ore y busca mi rostro,
entonces yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra, Brasil, o su tierra ahí, en Europa, en África, en el Oriente, donde quiera que usted esté. Y usted es aquella persona que se va a humillar ante Dios. Usted va a orar. Primero humillarse y orar. Incluso hablar con Él. Oh Dios, perdóname. Yo he sido un pecador, una pecadora. He hecho eso, aquello y lo otro. Ten misericordia de mí. Entonces usted va a romper su alma ante el altar. Pero por favor, en el nombre del Señor Jesús, sana, cura nuestra tierra, que está siendo destruida por la violencia y por todo lo que nos sirve. Nosotros estamos viviendo un pedacito del infierno en esta tierra. Entonces, te lo pedimos, ten compasión. Si usted hace esta oración con sinceridad, puede estar seguro que Dios va a escuchar su oración. Ahora, imagínese una multitud, millones de personas, millones y millones de personas por toda la tierra, en un solo espíritu, en una sola fe, en una sola humillación, una sola búsqueda, hablando con Dios. ¿Usted cree que Él va a omitir la respuesta? Porque Él prometió. Él es el que nos conmueve, que nos lleva a humillarnos, a orar y buscar su faz para que entonces Él pueda sanar nuestra tierra. Dios los bendiga y mañana entonces vamos en esta fe y vamos a guardar, vamos a hacer nuestra parte. Haga su parte, yo haré la mía. Vamos todos a hacer cada quien su propia parte, pero vamos a orar y clamar y Dios va a responder nuestra oración. Está aquí en una otra tierra, un otro lugar, juntándome con otro pueblo, para que Dios venga a sanar nuestra tierra. Dios los bendiga y hasta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.